Bienvenidos a Academia de Expertos, un podcast de Colgate, donde la innovación y el conocimiento se unen para transformar la odontología. Soy la doctora Irma Mauriz y hoy estaremos conversando sobre un tema de mucho interés y fundamental, el uso de los fluoruros, conceptos actuales, donde vamos a conversar acerca de los riesgos y beneficios tanto en la práctica clínica como en los productos de cuidado oral diario. Y hoy nos acompañan dos grandes profesionales de la odontología, la doctora Ángeles Martínez Mier, quien es investigadora en salud bucal pública dental de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y la doctora Ninosca Abreu, quien es odontóloga, odontopediatra, investigadora en cariología y también directora del Centro de Investigación de Biomateriales y Odontología de Cibo Unive. Bueno, pues para comenzar me gustaría que habláramos un poco acerca de, sabemos que el flúor es altamente investigado y que es uno de los elementos más probados para la prevención de la caries dental. Mas me gustaría que arrancáramos hablando de qué es el flúor, qué tanto tenemos de investigación y además cuáles son sus propiedades. Doctora Martínez, por favor. Claro, bueno, en su forma más esencial, el flúor es un halógeno. Está presente en la naturaleza como un ion negativo, que forma compuestos con iones positivos. Lo encontramos entonces como fluoruro de calcio y muchos otros complejos, en su mayoría cristales, que se encuentran de manera natural en la corteza terrestre. De hecho, el flúor es el elemento doceavamente más común en la corteza terrestre. Entonces, el flúor es natural. Se encuentra en el agua, en el aire, en la tierra. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, el flúor tiene muchísimas propiedades dependiendo de con qué está conjugado, de con qué está combinado. Específicamente, cuando hablamos de odontología, el flúor tiene un efecto probado para la prevención de la caries, para la prevención de la formación de las cavidades. Las cavidades son la consecuencia natural de la enfermedad de la caries. Y una vez que tenemos la presencia de flúor en la cavidad oral, podemos prevenir esa progresión de la enfermedad y esa formación inicial de las cavidades, de los huecos en los dientes. Excelente. Y desde el punto de vista de evidencia, de investigación, en el contexto histórico del flúor, cuéntenos un poquito de dónde viene esto. Bueno, el flúor desde un inicio fue estudiado por sus efectos tóxicos. Y no sabíamos qué era el flúor. Hay una historia interesantísima. Tenemos una publicación en una de las revistas americanas de la Asociación Dental, en la que nuestro grupo de investigadores hizo esa labor de investigador de la historia, de ver de dónde venía. Las primeras investigaciones que se dieron porque estábamos tratando de entender uno de los efectos tóxicos del flúor. Estábamos tratando de entender por qué había este esmalte moteado, lo que se le llamaban los dientes de colorado, lo que se llamaba las manchas de colorado, marrones. Las manchas marrones. Entonces empezaron a investigar qué es lo que estaba pasando, a qué estaban expuestas estas personas que tenían estas manchas en los dientes. Empiezan a averiguar qué es lo que había en la geografía, qué es lo que había en el ambiente, qué es lo que había en los hábitos y costumbres, y empezamos a sospechar que era algo que estaba en el agua, tal vez, porque era como el hilo común. Yeah. Y empezamos a ver cuáles eran esos componentes, ¿sí? Se hacen estudios muy grandes, con un número muy grande de niños, y lo hacen dentistas, porque bueno, estos eran dientes manchados. Uh-huh. Y ya estando puestos en hacer investigación, los dentistas que diseñaron estos estudios para estudiar la fluorosis dental o los dientes moteados, dijeron, bueno, pues vamos a checar caries, ¿no? Vamos a checar cavidades, pues ya lo tienes sentado en la silla de una vez, ¿no? Y
para sorpresa de ellos y del mundo entero después, nos dimos cuenta que efectivamente a cierta cantidad de fluoruro se daban estos efectos tóxicos, pero también se prevenían las cavidades. Entonces, los primeros indicios de que el fluoruro era un agente preventivo de cavidades se dieron como resultado de estudios epidemiológicos grandísimos en los que se analizó la boca de los niños para ver cuál era el efecto a la exposición a este elemento. A partir de ahí, se han hecho muchos estudios en los que se han comparado los efectos de básicamente adolescentes. Hemos trabajado más en adolescentes y niños, algunos en adultos. En los que hemos comparado poblaciones en las que no hay exposición a fluoruro con las que sí hay exposición a fluoruro. Y a lo largo de los años hemos visto que el efecto preventivo permanece. Aunque ahora estas poblaciones con exposición y sin exposición están más cerca porque hay fluoruros de muchas otras fuentes. El efecto se descubrió por ahí. Luego, a los que nos gusta hacer investigación en el laboratorio, empezamos a producir datos. Bueno, empezaron. Yo no soy tan vieja como eso. En aquel momento, ¿no? En aquel momento empezaron a producir datos de investigación en los que empezamos a tratar de entender el mecanismo. Y alrededor de los años 90 se dio lo que se conoce como un cambio de paradigma y entendimos que el mecanismo de acción del flúor no era precisamente incorporándose a los dientes cuando se estaban formando, sino que se daba cuando el fluoruro está presente en cantidades pequeñas, cuando hay un ataque ácido en la boca y cuando estas lesiones cariosas están empezando a formarse. Para eso tenemos muchísima evidencia, entendemos muy bien cómo funciona y por qué funciona el flúor. ¿Qué es lo que nos hace falta? Si nosotros vemos las revisiones de la literatura, nos hace falta estudios de aceptación de los pacientes, que les guste, qué forma de fluoruro les gusta más que otra. Nos hace falta estudios de accesibilidad a las modalidades de flúor. ¿Quién tiene acceso a qué y quién puede pagar qué? Y más recientemente hemos hecho estudios sobre efectos tóxicos del flúor en otros ámbitos que no se habían dado con anterioridad. Entonces, tenemos muchas pruebas de que funciona y tenemos mucho campo adelante para investigar. Y en esa misma línea, doctora Abreu, usted sabe que últimamente ha habido mucha información basada en el impacto que tiene la salud bucal en la salud general. Y sin duda, sabemos que cada día más hay más evidencia detrás de eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud se pronunció en base a esto, a esta relevancia de lo que significa la salud bucal, y también ha declarado el flúor como uno de los medicamentos esenciales. Eso sin duda nos llama a reflexión, por lo que acaba de mencionar la doctora, el tema de la accesibilidad de estos productos de cuidado oral que contengan flúor, sobre todo para estas poblaciones vulnerables. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión acerca de todo esto que está surgiendo, del nivel de importancia que se le está dando a la salud bucal, pero además hablando de lo que es accesibilidad y asequibilidad de estos productos para la prevención de las enfermedades bucales. Sí, definitivamente creo que algo muy importante que ha pasado en los últimos años es que se ha reconocido la enfermedad de caries dental como una enfermedad crónica. Y también hay un aspecto muy importante y es que la Organización Mundial de la Salud, dentro de su agenda y estrategias, que de hecho se lanzó un documento con sus estrategias y metas 2023-2030, se incluyeron muchos aspectos que tienen que ver con la prevención de las enfermedades bucales y en este caso de la caries dental. Y el fluoruro tiene un papel primordial porque se reconoce el fluoruro definitivamente, como decía la doctora, como un agente preventivo. Un aspecto muy importante es entender que la cavidad bucal es parte de
todo el cuerpo de la persona y que es importante entender que las enfermedades bucales pueden tener definitivamente consecuencias a nivel de la salud general. Entonces, para nosotros es muy importante que se entienda que se debe de relacionar la salud bucal con la salud general. En ese sentido, en cuanto al tema de la accesibilidad y asequibilidad, que al final accesibilidad se refiere al acceso que se puede tener a esos productos, y la asequibilidad va muy relacionado con los costos y el poder adquisitivo para poderlos adquirir, pues es muy importante porque definitivamente nosotros sabemos que las personas necesitan productos de higiene bucal para poderlas realizar, y si no tienen acceso a estos, pues vamos a tener personas con mayor riesgo de enfermedades como la caries dental. Entonces, eso también está incluido en estas estrategias y metas de la Organización Mundial de la Salud, y lo importante es entender que hay estrategias que nosotros podemos utilizar para que eso cambie. O sea, nosotros como país, por ejemplo, nos falta un poco ver cuál es la capacidad que tiene la población de adquirir esos productos en cuanto a los costos como tal. ¿Y qué podemos hacer? Podemos incluirlos dentro de los productos de la canasta básica y reducir los impuestos que tenemos que pagar por ellos. Podemos hacer programas para que estas personas en esta vulnerabilidad puedan tener acceso a ellos. Entonces, eso es importante de hacer un poquito de reflexión de qué podemos hacer para que la población pueda tener acceso a esos productos. Moviéndonos un poco a lo que es la práctica clínica y la aplicación de fluoruros a nivel de lo que es consultorio dental, me gustaría escuchar acerca de la recomendación de ustedes del protocolo a utilizar para la aplicación del fluoruro en el consultorio dental, tomando en cuenta que existen diferentes presentaciones, como usted mencionó, doctora, que se ha evolucionado muchísimo, porque ya el fluoruro puede venir como en gel, en barnices y en otras presentaciones para uso en el consultorio. ¿Cuál sería el protocolo correcto o recomendado para los pacientes, dependiendo, obviamente, tomando en consideración el nivel de riesgo de caries para cada individuo? ¿Quién se anima? Bueno, definitivamente el factor inicial que nosotros tomamos en cuenta para la toma de decisiones de manejo de la caries dental en el consultorio es el riesgo de caries dental que tiene el paciente. Es lo primero que valoramos. Y valoramos un riesgo a nivel individual del paciente y también valoramos un riesgo de las lesiones de caries dental que estaríamos tratando. Entonces, para darte un ejemplo, un paciente de alto riesgo de 5 años, nosotros pudiéramos decidir que necesita una topicación con un barniz fluorado, porque el barniz fluorado tiene una concentración alta de fluoruro. Y a la vez, ese mismo paciente, si tiene una lesión de caries dental inicial, pudiéramos decidir utilizar otro tipo de producto como un fluoruro de amino de plata para lograr detener esa lesión y que no progrese. O sea que esos son 2 ejemplos de abordaje clínico que podemos utilizar a nivel del consultorio. ¿Y qué recomendación le daríamos al profesional de la odontología al momento de recibir su paciente? O sea, entiendo que tiene que ver mucho por el medio donde está, el hogar, las costumbres, el nivel de educación, y ahí me gustaría, doctora, que usted abundara un poquito más. Claro, completamente de acuerdo con lo que nos ha compartido la doctora. El primer paso es la valoración del riesgo del paciente, y eso incluye valoración de factores como la presencia de enfermedad, como las secuelas de enfermedad anterior. Este pacientito tuvo o no tuvo caries con anterioridad, son las primeras lesiones que aparecen en su vida. ¿A qué edad aparecen esas primeras lesiones? Vamos a valorar factores biológicos, presencia de enfermedad. Este pacientito tiene saliva a los niveles que debe tener. Este pacientito está tomando otros medicamentos que nos puedan afectar lo que está sucediendo en la boca. También debemos tomar en cuenta los factores a nivel de individuo, no nada más lo que pasa en la boca, sino lo que pasa en la persona, a nivel de familia y a nivel de sociedad, de comunidad. Cuando vamos a hacer una valoración de riesgo integral del paciente, vamos a ver los factores biológicos, los factores conductuales, los factores sociales
y los factores comunitarios. Una vez que manejemos todas esas herramientas y tengamos toda la información en la mano, podremos individualizar y personalizar esa atención. Es muy importante que el paciente sea nuestro cómplice y que nos dé la información sobre sus preferencias y sobre las cosas de las que son capaces o no son capaces, las cosas en las que están interesados en cambiar o no. Nosotros podemos hacer el mejor plan de tratamiento del mundo, que si no le preguntamos al paciente, oye, ¿tú crees que eres capaz de hacer esto? ¿Tú crees que vas a poder hacer esto? No nos sirve de nada. Yo muchas veces hago la broma de que puedes ir a ver a la mejor dietista del mundo y te dan la mejor dieta para que tengas la salud óptima, bajes todos los kilos. Que si te recomiendan que tú desayunes 2 huevos y una tostada, y tú detestas los huevos y la tostada, y no se lo dices al personal de salud, la mejor dieta diseñada del mundo te va a servir de nada. Es lo mismo en la odontología. Tú le tienes que preguntar al paciente, oiga, ¿y usted se puede cepillar todas las mañanas? No sale corriendo de su casa y no tiene la capacidad. Oiga, ¿y usted cómo vamos con la alimentación? Si yo le digo que no le entre el azúcar, ¿usted cree que sea posible? Tenemos que aprender a escuchar al paciente para que esos factores conductuales y de familia realmente jueguen un papel en nuestro diseño de plan de manejo y tratamiento, porque si no, puede ser perfecto en el papel, con la evidencia científica ideal, y el paciente no hace nada. Así mismo. Y obviamente, como usted lo mencionó, la dieta juega un rol sumamente importante. Y sé que la doctora Ninoska ha estado trabajando mucho en el tema de los azúcares. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de esto, de cómo interviene la dieta en ese proceso de esa enfermedad multifactorial, para dar un poquito de claridad de lo que significa, dónde entra el azúcar en todo este proceso? Claro, definitivamente algo súper, y es un ejemplo que yo doy a mis estudiantes. Nosotros hablamos mucho de los momentos de azúcar y hay un ejemplo que la gente no lo considera como un momento de azúcar, y es que hay personas que toman café varias veces al día y cada vez que se toman la taza de café le colocan azúcar. Entonces, cada vez que tú te estás tomando esa taza de café, estás agregando un momento de azúcar en el día. Y como se desarrolla la caries dental, que como usted bien acaba de explicar, es una enfermedad multifactorial, es porque las bacterias que están en la biopelícula dental, en la placa bacteriana, van a metabolizar esos azúcares y los van a convertir en ácidos. Y esos ácidos son los que van a desmineralizar el diente. Dígase que van a sacar los minerales del diente como tal. Entonces, tiene que transcurrir mucho tiempo para que siga ese proceso de desmineralización. Normalmente, nosotros, cada vez que tenemos un momento de consumo de azúcares, pasamos por ese momento de desmineralización, pero por diferentes mecanismos vuelve y se restaura el pH de la cavidad bucal de la saliva. Y entonces es como que se vuelve, hay un equilibrio entre los momentos en que se desmineraliza el diente y vuelve y se remineraliza el diente. El problema es cuando hay un desbalance, cuando salen más minerales de los que se vuelven a entrar. Y en este caso, el tema del consumo de azúcares es esto, porque nuestra boca no está capacitada para pasarse todo el día subiendo ese pH o luchando con esos ácidos que producen las bacterias, metabolizando esos azúcares. Y ese ejemplo del café tú lo pusiste porque a veces creemos que es un tema de niños. No, es en todo. Cierto. Toda persona que tenga dientes puede sufrir de la enfermedad de caries dental. Moviéndonos un poquito al cuidado en el hogar. Sabemos también que tenemos flúor en diferentes productos de cuidado en el hogar, cremas dentales, enjuagues, hilo dental, entre otros. Y ahí me gustaría también, hablando un poco de la evidencia científica que soporta el beneficio de los productos de cuidado oral en el hogar
en este tipo de presentación y que nos diera también un poquito ahí de luz para nuestros oyentes. El entendimiento actual que tenemos de cómo funciona el flúor, con este cambio de paradigma del que yo te hablaba, nos hace saber que la manera más eficaz de prevenir la caries es tener cantidades pequeñas constantes en la boca del paciente, para que cuando haya un momento de azúcar, ese flúor esté presente en ese ambiente y haga que los minerales regresen al diente. Y entonces ese balance no caiga del lado de la caries, sino caiga del lado de la remineralización, ¿sí? El uso constante, frecuente, que se da cuando utilizamos productos de higiene oral con fluoruro en el hogar, está perfectamente alineado con nuestro entendimiento de cómo funciona el flúor. Hay suficiente evidencia, décadas de evidencia, que nos indican que en muchas partes del mundo, en prácticamente todo el mundo, el uso de la pasta de dientes está asociado con una disminución significativa en la presencia de caries. Sabemos que funciona, sabemos por qué funciona y sabemos cómo funciona. Donde tenemos que seguir trabajando es en quién funciona y que le llegue a todos los que les tiene que llegar. Pero evidencia científica hay suficiente para que la ciencia siempre está evolucionando. Claro. Entonces, para que sigamos evolucionando, pero para que podamos decirle a nuestros pacientes con confianza que la evidencia está ahí y que el flúor es efectivo en la prevención de las caries. Y también me viene a la mente que últimamente hemos visto también sabemos que el fluoruro de sodio es, vamos a decir, el más usado en este tipo de productos de cuidado en el hogar. Sin embargo, hemos visto un resurgir del fluoruro de estaño, donde la tecnología ha permitido estabilizarlo para poder también tenerlo y aprovechar todas las propiedades que también entiendo que uno de los más estudiados y de los más antiguos. Sí. Entonces también me gustaría ahí entender su opinión de esta otra alternativa dentro de lo que es la línea de los fluoruros. Mira, cuando hablamos de recomendaciones de fluoruros, tenemos que pensar en las preferencias y necesidades del paciente. Uh-huh. Y hay algunos casos en los que un tipo de fluoruro puede estar más indicado que el otro. Para mí, mientras más modalidades, mientras más opciones tengamos en nuestro abanico de herramientas, es mejor. Claro que estas nuevas modalidades, estas nuevas presentaciones, tienen que estar avaladas por investigación clínica. Cuando al odontólogo le llega una nueva opción, lo que hay que hacer es investigar. ¿Qué es lo que me está avalando esta nueva presentación? ¿Qué es lo que me está diciendo que esta nueva alternativa que se ofrece para que yo se la plantee a mis pacientes es igual de efectiva que las anteriores? En el caso de las nuevas presentaciones de fluoruros en las pastas de dientes, hay estudios clínicos que han investigado cambios en la composición, en la formulación de estas pastas de dientes que han demostrado no ser inferiores a las presentaciones actuales, existentes. Sí. ¿Qué podemos recomendarles a los odontólogos para que ellos puedan trabajar la prevención en su consultorio dental y puedan orientar a sus pacientes? ¿Cuáles serían las recomendaciones para abordar a estos pacientes con la mejor tecnología, pero justamente, como dice usted, doctora, basado en la evidencia científica? Yo creo que un aspecto sumamente importante es que el odontólogo debe de entender que no es una receta única. Nosotros tenemos mucho tiempo escuchando el tema de que hay que ir al odontólogo cada 6 meses, pero eso no es así.
las veces al año que el paciente debe de visitar al odontólogo la va a determinar el riesgo que tiene de la enfermedad. Entonces, asimismo, debemos de pensar en los productos que se van a recomendar y en las estrategias que se van a utilizar. Yo doy un ejemplo también siempre de que no es lo mismo una madre que tiene cinco hijos y que sale a trabajar todos los días, que yo le digo que obligatoriamente tiene que llegar a cepillarlos a todos, a que yo le pregunte ¿cuál es tu realidad? ¿Quién cepilla a los niños? ¿Qué usted puede hacer? Y partiendo de su realidad vemos qué podemos cambiar. Pero no podemos pensar darle una receta mágica que al final no se va. Exactamente. Entonces yo creo que algo muy importante es tomar en cuenta la realidad del paciente y también conocer el producto que vas a recomendar, porque el control de calidad es importante. La formulación, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que el paciente está recibiendo lo que en verdad dice el fabricante que tiene el producto. Entonces yo creo que esos aspectos son importantes al momento de hablar de prevención. Y definitivamente la valoración de riesgo yo creo que siempre, porque al final es así, uno decide lo que le va a recomendar al paciente de acuerdo a su riesgo. Hay pacientes que se les recomienda solo el cepillado con una crema dental con fluoruro 2 veces al día, pero hay un paciente que yo debo de incluir un enjuague bucal porque tiene un riesgo mayor, o un paciente que tiene ortodoncia, que ya se me agrega, no es que la ortodoncia cause caries dental, pero el paciente tiene un aditamento en la cavidad bucal que hace que se retenga más fácil los alimentos y la biopelícula. Entonces ese paciente necesita venir más frecuentemente a la consulta y también necesita un apoyo de fluoruro diferente en el hogar. Entonces definitivamente cada familia es diferente. Hemos hablado hasta ahora de qué es el flúor, sus propiedades, la evidencia científica, presentaciones para la práctica clínica y para el uso en el hogar, pero no podemos dejar de hablar de riesgo. Quisiera entender, justamente basado en su experiencia y en el conocimiento, qué orientación podemos darle tanto al odontólogo en la práctica clínica como a la población, o vamos a decir a la comunidad, acerca de lo que es el beneficio del flúor, obviamente sin minimizar los posibles riesgos asociados al mismo. Me gustaría escuchar la opinión de las dos, así que... El tema de la toxicidad definitivamente la experta es la doctora, pero por ejemplo... En odontopediatría es muy importante el tema de la cantidad de pasta que se le coloca al cepillo. Nosotros estamos acostumbrados a entender, incluso en los adultos, que tenemos que colocar el cepillo lleno de pasta para realizar el cepillado y no lo es. Entonces es importante, el flúor es seguro a cantidades seguras. Entonces por eso el odontopediatra le va a explicar de acuerdo a la edad de cada niño qué cantidad de pasta dental le va a colocar al cepillo para cepillarlo, y uno toma en cuenta el peso normalmente en cada una de las edades. Yo creo que ese es un aspecto muy importante para que nos sintamos seguros de que un niño de 1 o 2 años se va a tragar la pasta que se le coloque para cepillarse, pero que estamos en un nivel seguro en cuanto a ese flúor que va a ingerir. Uh-huh. Yo comencé esta conversación diciendo que descubrimos los efectos benéficos del flúor a través del estudio de sus efectos tóxicos. La odontología, desde que comenzó a trabajar con el flúor, tiene la conciencia de que, como cualquier otra sustancia, tú tomas demasiada agua y te mata. Exacto. El asunto es la dosis y la ventana de susceptibilidad. La persona, el paciente, la población a la que se le está recomendando, dando acceso al flúor. De acuerdo a la dosis, de acuerdo a la época de la vida, van a cambiar las valoraciones de riesgo y beneficio. El ejemplo del niño, un niño de 1 o 2 años, de hecho hasta que aprenden a escupir es cuando ellos tienen este riesgo. Cuando un niño aprende a escupir, el riesgo desaparece porque aprende a expectorar el flúor que le colocas en la boca. Es importantísimo manejar la cantidad de pasta en el cepillo. Pero a un adulto, si nos tragamos el flúor, es conscientemente, es por gusto.
el riesgo es completamente diferente. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer entender a nuestros pacientes y hacer entender a la comunidad y hacer entender a los responsables de las políticas de salud que la ciencia, la medicina vive en el gris, no es blanco o negro, y que la misma sustancia, el mismo elemento, el mismo medicamento, dependiendo a quién se lo das, cómo se lo das y cuándo se lo das, va a tener efectos diferentes. Y que las cantidades son importantes. Repito, que el flúor es tóxico no es sorpresa para nadie. Lo que nosotros hemos hecho a través de los años es entender mucho más finamente qué cantidades de flúor nos pueden generar un riesgo. Entonces, cuando a mí un paciente llega y me dice, es que estoy completamente en contra del fluoruro, que hay muchos, que ahora recientemente lo buscan en el web, lo buscan en el internet, entran a grupos de información o desinformación. Desinformación. Y tienen estos conceptos. Yo empiezo preguntándoles, ¿por qué? ¿Por qué estás completamente en contra del fluoruro? Cuéntame, ¿qué te preocupa? Y empiezo, concepto a concepto, a desmenuzar. No es que me va a dar fluorosis. Bueno, la fluorosis solamente sucede cuando se están formando los dientes. Tú ya tienes más de 6, ya todos tus dientes están formados. No es que he leído que recientemente da efectos neurotóxicos. Bueno, ¿estás embarazada? ¿Estás gestando un bebé? No. Bueno, ¿cuáles son tus fuentes de flúor? ¿Tienes fuentes de flúor que no nos dan un beneficio dental y que estás consumiendo? ¿Qué te parece si conservamos las fuentes dentales que nos van a dar un beneficio y nos fijamos más en disminuir esas fuentes que no nos van a dar un beneficio? Entonces es nuevamente tener esta conversación con el paciente y explicarle que no es blanco y negro y que es cuestión de dosis y momento. Y si tú educas a tus pacientes, a tus legisladores, a tu comunidad, puedes tener una conversación inteligente y tener un verdadero entendimiento de cómo utilizar de la mejor manera el fluoruro. Y puedes calmar sus miedos y sus problemas. Y aún así hay pacientes que después de esta conversación te dicen, yo no quiero. Y en ese momento, la labor del médico es respetar el deseo del paciente. Así como es nuestra responsabilidad educarlos, también tenemos que escuchar cuáles son sus opiniones. Porque por lo que usted comenta, también tengo entendido que a veces las personas piensan o pensamos que solamente vamos a encontrar el fluoruro en los productos de cuidado bucal. Y sé que usted ha hablado de que no solamente está ahí. Entonces, no sé si usted puede dar algún ejemplo para dar más claridad a la audiencia. Alimentos, bebidas. A mí me encanta el té. Y tiene muchísimo fluoruro. No tiene nada que ver que estudio el fluoruro con que me encanta el té. Pero tiene muchísimo. Los alimentos de procesamiento mecánico, por ejemplo, cuando tú remueves pollo con una máquina, se trae pedacitos de hueso y esos tienen mucho flúor. Las sardinas tienen mucho flúor. En México el chicharrón, que a mí me encanta, tiene mucho flúor. La gelatina tiene mucho flúor. El humo del tabaco tiene flúor. La contaminación ambiental tiene flúor. El humo del carbón, si el carbón tiene una composición mineral con flúor, tiene muchísimo flúor. Hay medicamentos que tienen flúor orgánico, que es un metabolismo diferente, pero también las algas tienen mucho flúor para los que nos gusta el sushi. Hay muchas fuentes. Si nos vamos a contaminación ambiental, fertilizantes, pesticidas, hay muchas fuentes. Está presente en el ambiente. El flúor, como usted mencionó, es parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza. Excelente, yo creo que le echan la culpa a la pasta. Sí, estamos aprendiendo todos y como usted dice es gris.
nada es blanco o negro. Doctora Abreu, en su consultorio, ¿cómo tú manejas este nivel de desinformación? ¿Cómo tú educas y ayudas a tus pacientes, tanto a los padres como en nivel de la universidad, para poder dar la recomendación correcta, para poder seguir contribuyendo al tema de la prevención de caries dental, que sabemos que la prevalencia es sumamente alta, como mencionamos, pero que sí podamos darle tanto al paciente como a los profesionales que se están formando la mejor orientación para poder manejarlo de la manera correcta por todo esto que hemos estado discutiendo. Yo creo que el conocimiento y la educación dan mucho poder. Cuando nosotros estamos convencidos de que es la mejor opción, creo que ahí empieza la dinámica de explicarles a los padres cuál es el beneficio, igual identificar un poco cuál es la realidad de ese paciente. Nosotros no tenemos agua fluorada en el país, o sea, nosotros no consumimos agua de la llave que tenga fluoruro adicionado. Y por ese lado, nosotros sabemos que no están teniendo una ingesta de fluoruro a través del agua. Entonces, siempre hablamos o trato de explicarle a los padres la importancia del uso de la crema dental, de la cantidad de crema dental que le va a colocar al cepillo, de enseñarle al niño a escupir para que no se trague esa crema dental y de explicarle los beneficios y de explicarle lo que es la caries dental. Yo siempre les enseño como una foto de lesiones bien severas para que se den cuenta qué es lo que puede suceder. Y también les explico lo que hay una dosis máxima de acuerdo al peso y cómo nosotros manejamos unos niveles de seguridad de acuerdo al peso del niño. Entonces yo creo que es un tema de conocer bien, de entender, de saber el producto que estoy recomendando. Eso es importante. En la universidad nosotros hacemos una práctica con nuestros estudiantes donde vamos a farmacias, a supermercados para ver cuáles son los productos disponibles, cuál es la cantidad de fluoruro que tienen y así saber qué le voy a recomendar. Y no solamente, y saber incluso qué producto de acuerdo a la asequibilidad que pueda tener cada persona. Entonces yo creo que es conocer lo que tenemos y decidirlo de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Claro, definitivamente que jugamos un rol sumamente importante para continuar educando y de verdad dando información que sea de fuente segura y que nos ayude para el bienestar de la población y obviamente la responsabilidad que tenemos con la salud. Yo creo que eso es importante, lo de la fuente segura, porque incluso con nuestros estudiantes tratamos de enseñarles cuáles son los artículos, a ser críticos, que no es cualquier artículo que yo voy a leer, que no es que yo voy a buscar cualquier información en el internet, sino saber cuáles son las fuentes de información y analizarlas, que eso es sumamente importante también. Adelante. A mí me gusta utilizar un modelo para evaluar la información científica. Fue publicado originalmente por una científica de Harvard, en la que maneja 3 preguntas y 5 clasificaciones. Y esas 3 preguntas son: ¿dónde se publicó? ¿Quién lo publicó? ¿Y cuál es su intención? ¿Y quién lo está distribuyendo? ¿Hay alguna agenda detrás? Una vez que tú haces esas 3 preguntas, es el primer paso para identificar esto es información válida, cuál es la fuente, o no es información válida. Ya que tú hayas decidido de manera preliminar si esto es información válida o no válida, utilizas tus 5 clasificaciones. La desinformación utiliza técnicas probadas. Una de estas clasificaciones, estas 5 clasificaciones, son los ataques personales. No es que la doctora X y Y no sabe lo que está hablando. No están atacando la información, están atacando a la persona. Eso siempre es una marca de que aquí hay desinformación. No, es que yo quiero decidir, yo hago mi propia investigación y yo quiero decidir. Esto es mi autonomía, es mi cuerpo. Yo empecé diciendo que hay que respetar los deseos del paciente, pero hay que aclararle al paciente
lo que tú estás decidiendo para tu cuerpo es contrario a la recomendación de los expertos. Tú tienes la libertad de decidir lo que quieras y tienes libertad de defender tu autonomía. La mejor información científica es esta, ¿sí? Lo que le llamamos el picar la información. Y eso ahora en la época de las redes sociales lo entendemos muy bien. Alguien toma un video y corta pedacitos. Y al final esos pedacitos parece que dijiste algo completamente diferente, ¿sí? Es lo mismo con la información científica. Si tú agarras un pedacito aquí, un pedacito allá y un pedacito acá, el mensaje va a ser completamente diferente a lo que tú quieres expresar. Yo acabo de estar en el Congreso Internacional del Consorcio Internacional de Salud Global, de Universidad de Salud Global. Y tuvimos un panel con los editores de 3 revistas internacionales importantísimas: Lancet, Nature y PLOS, que son gigantes en la publicación. Y hablaban de que una de las estrategias para combatir la desinformación es tal vez agregar una nota editorial en la que se aclare un resumen. El autor, los autores originales, sus datos quieren decir esto, esto y esto. No quieren decir esto y esto y esto. Hacer un comentario adicional a lo que se publicó para ayudar al público a entender cómo interpretan los autores sus propios datos, ¿sí? Y ya me perdí cuáles eran los otros 2 buckets, perdón. No importa. ¿Cuáles eran los otros? Ya hablé de autonomía, hablé de ataques personales, hablé de cherry picking. Me encanta la teoría de conspiración. No es que aquí hay una agenda. No es que aquí nos están queriendo hacer daño. Yo siempre bromeo con los dentistas y les digo, no somos tan importantes. No hay conspiración mundial para el fluoruro, ¿cómo te platico? No, eso no existe. O cuando menos no, quién sabe. Pero también entender la naturaleza de la conspiración, de qué es lo que está sucediendo detrás de ello. Entonces, si tú utilizas este modelo y valoras, ¿es confiable, no es confiable? ¿Y en cuál de estos me cae en alguna de estas clasificaciones? Puedes entonces hablar con el paciente y decirle, no, mira, están haciendo una selección de la información, no es lo que yo quise decir. O mira, sí, el doctor X, Y, Z, pues a lo mejor no nos cae bien, pero eso no implica que lo que esté diciendo sea falso. Puedes combatir la desinformación en base a la técnica que están usando para diseminar esa falta de información. Buenísimo. Qué maravillosa conversación, de verdad que sí. Solamente me queda darle las gracias de verdad por compartir sus conocimientos, experiencia y la visión acerca de este tema tan importante, de tanta relevancia como es el uso de los fluoruros, y que definitivamente sabemos que ha marcado un cambio en lo que a salud bucal se refiere. De verdad que ha sido un placer tenerlas en Academia de Expertos. Igual para y nosotros. Muchísimas gracias, Claro. de verdad. Siempre. Como siempre, encantada con la invitación. Muchas gracias por estar en De nosotros. verdad. Agradecer nuevamente a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Academia de Expertos, un podcast de Colgate. No olviden seguirnos en redes sociales para más contenido exclusivo. Hasta el próximo episodio.